te propongo un camino que recorrer juntos. Un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki. Un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó. Donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Financera d'Assegurances no patrocina Sapiens, no. un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Y uno, hace aproximadamente 8 años atrás ya lo tratamos. Y va relacionado, entre otras cosas, de lo que trataremos sobre las inteligencias artificiales con Xavi Cerro. Esperamos que sea de vuestro interés. Salutacions, saludos, benvinguts, bienvenidos al Sapiens. Pasad, que estáis en vuestra casa. Vamos allá. Solo un detalle, cómo funciona la cruz egipcia, el Ankh. A todos los participantes, felicidades y enhorabuena por los conocimientos adquiridos, que no son pocos, ¿eh? Cuando no está en YouTube, cuando no está escrito en un libro, pensad que esto es muy interesante. Y entramos en materia porque estamos al borde o quizás ha empezado una guerra comercial, pero primero saludamos a nuestro analista informático, químico, predictor, Xavi Cerro. Buenos días, Xavi. Sí, voy a daros un poquillo el parte de la guerra, de cómo anda esta guerra comercial que ya lleva años en marcha, ¿vale? Entre Estados Unidos y China, y luego pasaremos a otros temas. Hoy, si os parece, vamos a hacer un programa, vamos a intentar en el tiempo que tenemos de hacer así como muchos flashes para daros muchas ideas con las que empezar la semana a pensar. Bueno, hoy casi lo podríamos titular, Xavi, un programa Katiuska, ¿eh? Esas lanzaderas de misiles, pero de información. Venga, vamos a hablar de esta extraña guerra comercial que parece que es como si uno pone un cepo, pero al final uno mismo se engancha en su propio cepo, ¿no? Sí, correcto. Es decir, a ver, toda guerra nadie gana. O sea, está claro que nadie sale indemne de una guerra. Digamos que se puede ser el vencedor de una guerra, pero las batallas se ganan y se pierden. Y no el que vence gana todas las batallas. Esto, si revisáis la historia de la humanidad, en las batallas convencionales bélicas y militares, veréis que no todo conflicto está plagado de éxitos por parte del vencedor. También sufre muchas derrotas, muchos reveses y sobre todo muchas pérdidas. Es decir, el que pierde puede perder millones de soldados, pero el otro no se queda corto, no se le mueren ni 5 ni 7, ¿no? En el terreno económico, obviamente, los daños colaterales son obvios y siguen ahí, ¿no? Entonces, como parte de guerras y de forma muy, muy rápida, 3 noticias de esta semana, ¿vale? Una, sin demasiada relación directa, pero que es la escasez de cobre. Ya están todos los medios y las grandes explotadoras de cobre diciendo que no pueden aumentar la producción para la demanda de cobre actual. Recuerdo que el cobre es esencial para la fabricación de baterías. Recordamos que Europa quiere electrificar todo su parque móvil y no vender ni un coche de combustión interna a partir de 2035, pero no hay cobre y el cobre se está poniendo por las nubes. Lo que hablamos en semanas anteriores de que muchos fabricantes han cambiado ese paradigma y que ahora quieren vender coches caros con mucho beneficio, pues bueno, van a ser más caros porque no hay cobre para tanta batería como se demanda. Siguiendo con con los elementos de la tabla periódica, un movimiento de Estados Unidos buscando alianzas con el gobierno de Corea del Sur le solicitó a causa de una investigación que está sufriendo por parte del gobierno chino, un fabricante estadounidense que vende memorias tipo RAM. Os recuerdo que todo ordenador o todo sistema informático requiere de una CPU, una unidad central de procesamiento, ¿vale? Que es esto que venimos hablando siempre, ¿no? Los procesadores, estos procesadores de Nvidia para las inteligencias artificiales, pero si tenéis un ordenador sabéis que el ordenador tiene 2 cosas, que una es nuestro procesador y también la memoria RAM que tiene.
es un elemento muy importante porque digamos que es como si fuera... El procesador tiene una capacidad para gestionar, imaginaos que los datos fueran calcetines de colores, hechos bolas, ¿no? Y el procesador tiene una capacidad de velocidad de gestión de esas pelotas de calcetines, pero la cantidad que puedo coger a la vez de ese tamaño de cajón es la memoria RAM. Sin la memoria RAM, el procesador los tendría que coger uno a uno, sería muy rápido, pero no podría procesar grandes cantidades de datos, así que necesitamos un gran cajón que es la memoria RAM. Bien, pues Estados Unidos le ha pedido a Corea del Sur que no le venda memoria RAM a China, para seguir con esa presión, para que no desarrollen tecnologías por encima de la estadounidense, sobre todo que puedan llegar al campo militar. ¿Y cómo ha respondido China? Muy fácil, como soy el mayor exportador del mundo de tierras raras, que son todos esos metales de la tabla periódica, que son esenciales para la fabricación de todo este tipo de tecnologías, pues China se está planteando decir, bueno, pues de perdidos al río, yo no voy a ganar dinero, pero tú no vas a poder fabricarlos porque no te voy a vender la materia prima. Así que ya no dará lugar que me prohíbas que me vendan las memorias porque no tendréis materiales para fabricarlas. Así están las cosas. Es decir, China ahora dándose otro tiro en el pie, como los occidentales venimos con nuestras, reglas y nuestras sanciones haciendo desde ya hace años, pues dice, bueno, pues yo prefiero no ganar con la exportación, ya me lo pediréis, lo almacenaré, pero no os venderemos tierras raras, y si no nos vende tierras raras chinas, simplemente no podremos tampoco nosotros tener memoria RAM porque no tendremos materiales con que fabricarlas. Bueno, así están las cosas. Una cuestión, China se acaba de saber, lo hemos leído en Asia Times, que tienen nuevos drones que son, Xavi, supersónicos y que en un flash se pueden plantar en Taiwán, Japón, incluso en Estados Unidos. Esto puede llegar a dar de momento, y se especula así, lo que sería una supremacía sobre el Pacífico. Y la verdad es que el WZ-8 se parece ya más a estos ovnis, estos platillos voladores, que a un avión ya convencional. ¿Hasta qué punto tiene China una tecnología, si esto es lo que se sabe, lo que no se puede llegar a saber incluso? Bueno, muy fácil. Domótica. Yo os hago esta reflexión. Domótica. Hace 10 años nadie se imaginaba la nevera con un chip conectado al móvil, ¿no? Y luego la tostadora, y luego la puerta, y luego las persianas, y luego la cerradura. ¿Dónde puedo meter un chip? En casi cualquier sitio. Por lo tanto, todo es susceptible de ser monitorizado o controlado a distancia. No es nada nuevo. Un F-15 de la Fuerza Aérea Norteamericana, el cazabombardero ese gigantesco que vale cientos de millones de dólares, se hizo aterrizar de noche en plena tormenta por una inteligencia artificial, no iba pilotado. Y un aterrizaje de aquellos de los de película, de imposibles, o sea, un portaaviones con oleaje, de noche, con tormenta, y el avión aquel aterrizó que casi no llegó ni a aquellas barreras de cables que tiene para frenarlos. ¿Por qué? Porque la IA es capaz de hacer 600 correcciones por segundo en pleno vuelo, mientras que el piloto humano pues no hace 600 correcciones por segundo. Quiero decir que la parte humana, y ya lo hemos visto en los conflictos recientes, se está limitando cada vez más a controladores remotos. Esos pilotos de drones o esos, militares que son técnicos de datos que gestionan, la capacidad del dron o le dan órdenes a distancia. Es decir, no es nada nuevo. Los Predator y todas esas, tecnologías que hemos visto en las películas y en la tele, simplemente es una iteración más, es una evolución más. Es decir, que un Predator vaya con hélice y vaya despacito, básicamente es porque es de vigilancia. A velocidades supersónicas no puedes escanear un área de combate. Pero si queremos que tenga otra función, pues ponerlo en un dron supersónico o en un cohete, pues no hay muchísima diferencia. Con lo cual es simplemente más de lo mismo. Veremos cómo cada vez más irán descubriendo, igual que en la domótica, que los militares le han puesto un chip a cualquier cosa. De hecho, ya los tenemos como en las películas en los fusiles. Los fusiles, para que tú no te puedan desarmar a los soldados en combate y utilizar las armas contra ti, pues ya llevan muchos un chip de proximidad que se enlaza con un chip subcutáneo que lleva el soldado y si no detecta ese chip no dispara. Obviamente encarece el coste del arma, pero bueno, si es por ejemplo, un misil antitanque, pues vale la pena ponérselo, porque luego si ese misil antitanque me revienta un tanque, vale más el tanque que no el chip, así que sí, le ponemos el chip. Todo eso es simplemente la domótica, lo vi en una revista norteamericana que lo llamaban la domótica de los militares. Nosotros, cuando buscamos de informatizar nuestra casa, queremos que la calefacción se ponga antes de que lleguemos, de que se encienda la hoguera, cosas así. Ellos no, su domótica es el tanque que les siga a pasear y cosas por el estilo. Había unas viñetas en el New York Times muy divertidas en este sentido. Bueno, en el conflicto que hay en el este de Europa, estamos viendo, porque se ven vídeos de cómo
unidades de soldados de un bando y de otro, pero los que hemos visto son en trincheras rusas, que se ve como hay un dron que no debe hacer casi ruido porque los soldados estando de guardia y en alerta no lo ven, y el dron ves que ¡pop!, con una cámara suelta una bomba con una precisión impresionante. O sea, el concepto de guerra de trincheras, esta vez también hemos visto un cambio, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Segunda, y ahora en este conflicto en el este de Europa. Bueno, una trinchera básicamente es un sistema de protección horizontal, es decir, con lo que te pueda venir por tierra, para cubrirte de disparos del enemigo o, digamos, a nivel del suelo. Ya las trincheras contra el fuego de mortero convencional no son muy efectivas, o contra los bombardeos de artillería. Recordad la Primera Guerra Mundial, toda la documentación que hay, los búnkeres que había que fabricarse. Bueno, pues un dron es más de lo mismo, solo que digamos que ahorramos más munición porque no tenemos que hacer un bombardeo de saturación, sino que con pocos drones y pocas bombas tienes el mismo efecto. Entonces, ¿qué contramedidas hay para esto? Bueno, pues obviamente en estas guerras experimentales nos están sacando, pero ya habréis visto, salió en películas como El Increíble Hulk, estos Humvees que tiene el ejército norteamericano, que lleva esa especie de tambores gigantes encima, que son básicamente radares de microondas. Un radar de microondas descubrieron cuando lo pusieron en los barcos, ¿vale? Sobre todo los grandes buques de guerra lo llevan. Una paloma o una gaviota que se acerca a 5 metros de ese radar muere inmediatamente cocida en el aire, en pleno vuelo. Esos radares de altísima frecuencia son capaces de detectar una pelota de golf en el aire a 2 kilómetros de distancia del barco, porque tienen una altísima frecuencia. Pero también tienen otro efecto secundario, y es que fríe los circuitos de cualquier cosa que esté en vuelo. Así que ese mismo radar focalizado y enfocado contra un dron, contra un misil o cualquier cosa, automáticamente le fríe todos los circuitos, a menos que no vaya protegido. Pero para proteger ese dron o ese misil hay que ponerle plomo, y el plomo pesa. Y si pesa hay que poner un sistema de propulsión más potente, con lo cual estamos un poco a ver quién tiene más plomo, no sería viable. Entonces, claro, ahora mismo ese dron y este tipo de drones optan por el sigilo. Pero con unos buenos radares y sistemas antidrón, escudos antidrón, que existen, de hecho ya se emplean en los aeropuertos civiles, una especie de fusiles, ¿vale?, que disparan microondas, y que, como todos sabéis, los aeropuertos son zonas de exclusión aérea, nadie puede volar nada por encima de un aeropuerto, y los agentes, cuando detectan algo con los sistemas de vigilancia, solo tienen que apuntar con ese fusil, que tiene un alcance casi de 2 kilómetros, y cualquier dron que esté en vuelo automáticamente lo deshabilitan. Entonces, que tienen como una especie de inhibidores, podríamos decir, sí. o son interceptadores y los derriban. No, digamos que interfieren la señal del dron con su base, por así decirlo, y su propio funcionamiento interno, y digamos que el dron entra en un modo de seguridad y hace un aterrizaje de emergencia. Por lo tanto, esa persona luego recupera el dron y averigua quién lo ha comprado, etcétera, etcétera, para ver si hay alguien a quien castigar. Pero eso ya se está empleando. Si lo buscáis, estos fusiles electromagnéticos para protección de aeropuertos. Lo podéis buscar en Internet. Ahora quisiera hablaros de la IA. Venga, segundo flash. Déjame hacerte la pregunta referente a esto. Hemos visto documentales en los cuales pues se ven pilotos. Mira, Xavi, aquí tenemos uno que parece como un joystick, y tienes el militar guiando el dron. Con la inteligencia artificial, esto puede estar ya a un paso de desaparecer, que ella misma sepa qué hacer, cómo hacerlo y en qué momento preciso para tener éxito en su misión. Depende, porque obviamente ese militar que está pilotando recibe órdenes de un superior. Así que la IA lo primero que tiene que hacer, y por eso tiene que triunfar el ChatGPT 4, es entender las órdenes que le da el militar, verbales, para ejecutarlas en consecuencia. Y sobre todo no tener ninguna posibilidad de que, y eso es lo que los militares van a valorar mucho, y no es lo que se está investigando, de que la IA tome decisiones por sí misma. Eso a los militares no les gusta. Si un mando dice pasáis por aquí, no te estoy preguntando qué opines si hay un sitio mejor, es por aquí. Entonces, ese tipo de IAs más cegadas, por así decirlo, pues sí, deben tener esas capacidades, y entonces probablemente veremos que esos pilotos desaparecen. De hecho, uno de los grandes problemas de la guerra del Golfo fue la cantidad de pilotos que se dieron de baja por estrés postraumático, porque pese a estar en un búnker a miles de kilómetros de distancia, o en Estados Unidos pilotando esos drones, cuando luego veían el efecto que causaban sus drones bomba realmente, y que aquello no era un juego, entraban en depresión. Porque lo puedes ver en una pantalla como un juego, pero estás matando gente de verdad, y hay gente que no podía asumirlo. Y aparte de esto, ¿sabes que hubo una investigación? Porque era muy extraño que soldados altamente preparados a nivel físico,
mental, emocional, incluso para el combate a la guerra al Golfo, acababan suicidándose. Hubo una persona que hizo una investigación muy completa, la publicó en un libro y dio con algo que era tan incómodo para todo el mundo, sobre todo para cierto establishment, que se tuvo que retirar el libro y él literalmente desaparecer. Y hasta aquí puedo leer, Xavi. Ya te lo diré después porque esto es tan sumamente fuerte. Descubrió algo que estaba relacionado con los suicidios y nada tenía que ver con el combate. Mira que te digo, publicó el libro y tuvo que retirar él, la editorial y él mismo, el libro de la calle. Los estamentos militares son muy herméticos. ¿Qué os voy a decir? Obviamente sabemos de ellos lo que nos dejan saber y lo poquito que rascamos. Tenemos noticias sobre las inteligencias artificiales, que parece que hay sentencias incluso por aquí, ¿verdad? Sí, os traigo 3 flashes que creo que son importantes. Uno es la salida esta semana de la, a uso público de la inteligencia artificial de los rusos, ¿vale? Giga Chat me parece que se llama, ¿vale? Y que pretende pues competir con las con todas estas IAs procedurales que llamamos en la traducción literal de inglés, que están ahora mismo como ChatGPT y que están interaccionando con los humanos. Es decir, una otra muestra más de que esa carrera por tener una IA viable y que se entienda con los humanos no es exclusiva de una o dos mentes, sino que todo el mundo, todos los países están deseando poder poseer esa primera IA con una capacidad más completa que las demás. Y luego 2 cosas que creo que son relevantes sobre las inteligencias artificiales. Son 2 sentencias en Estados Unidos. Son importantes obviamente porque todos sabéis que por ahora el imperio estadounidense marca tendencia en el resto del mundo respecto a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. Básicamente obedecemos como perritos, ¿vale? Una de ellas es una sentencia sobre una demanda de una señora que iba a los bandos de un Tesla y digamos que el Tesla pues salió del carril y impactó de frente contra otro coche y bueno, la señora pues se ve que se hizo mucho daño y demandó al coche por no haber funcionado, ¿vale? Y le pidió una demanda, pues como todo en Estados Unidos, multimillonaria, porque seguro decía que el airbag no había funcionado, que se había roto la mandíbula, no sé cuántos huesos, etcétera, etcétera. Bueno, sabéis que en Estados Unidos tú te rompes una uña y puedes demandar y demandar lo que te parezca, ¿vale? Bien, pues el tribunal ha fallado, ¿vale?, diciendo que no, que la responsabilidad es del usuario. Y esta es una sentencia muy importante. ¿Por qué? Porque para todos aquellos, y hoy traigo una muy mala noticia para todos aquellos usuarios de tecnología, que además de ser usuarios de tecnología, sois, ¿cómo se diría? ¿Una fobia a la lectura? No lo sé. Seguro que existe la palabra y alguno de los oyentes la sabe. Si la tenéis, por favor, cuando subamos el canal, el vídeo a YouTube, mandárnosla, porque, mira, tengo la duda. Alguien que tenga fobia a leer, ¿cómo se llama? No sé si era lectofobia, no lo sé. Bueno, el caso es que sabéis que cada vez que cogemos un aparato electrónico, el que sea, nos mete ahí una parrafada de letras que vamos directamente al acepto y no me complican la vida, ¿vale? En inglés se llama, bueno, en traducción del inglés es el CLUF, contrato de licencia de usuario final. Y allí se nos pone toda una serie de condiciones que van desde la utilización de un sistema operativo, desde un juego, desde una app que nos acabamos de bajar, que tenemos que aceptar. Esas preguntas de permitir, aceptar, etcétera, que las pasamos, es que no me voy a molestar ni en leerlas. Bien, pues esta señora cuando compró el coche, ¿vale?, ya le ponía a la marca que no podía utilizarlo en zonas urbanas y que tenía que tener una serie de medidas que ella se saltó. Y como se las saltó, automáticamente ya la IA no tiene ninguna responsabilidad. Aquí lo importante de todo esto, de esta sentencia, es que si el fabricante de la IA o de cualquier dispositivo con IA especifica muy claramente en sus condiciones de uso donde ellos no recomiendan que la IA opere sola, siempre va a ser responsabilidad del humano que la gestiona o la controla. Y esta sentencia nos viene a decir esto. Yo siempre os he dicho en programas anteriores, bueno, si una vez una IA comete un delito, ¿quién será el responsable? Bien, ya lo tenemos claro, el que la haya comprado. No el que la ha fabricado, no ella, sino el que la haya comprado. Esto me suena a los programas, ¿no? Cuando hay una app o cualquier tipo de elemento de este tipo tecnológico que tú dices, ¿acepto o no acepto? ¿Agree o no, not agree? Si le das acepto, tú eres el responsable. Y si no le das a no acepto, no puedes usarlo. Claro, dices que para usarlo hay que aceptar, ya, pero para aceptar te haces responsable de lo que hagas con eso. Esa es la lectura de esta sentencia, que es importante porque es pionera.
Es la primera vez que hay una sentencia en Estados Unidos y marca una tendencia que se seguirá probablemente a partir de ahora, de que todo comprador de un sistema con inteligencia autónoma será responsable de lo que haga esa inteligencia, por mucho que tenga fallos de diseño. Ojito con lo que compráis. Os he dicho siempre que las IA se impliquen o no más en nuestra sociedad y tengan más o menos inmersión dependerá de los compradores. Bien, aquí ya lo tenéis claro. Encima seremos responsables de lo que hagan esas IAs. Esa primera sentencia. Segunda sentencia. Permíteme, Xavi, un segundín. Lo de aquello que habías dicho de la lectura, que era exactamente, recuérdamelo. Fobia a la lectura. Fobia a la lectura, sí. Vale. Vamos a pensar. Fobia, hay muchas fobias. Lectura, donde hay más libros en un lugar, en una biblioteca, ¿no? Bueno, pues es bibliofobia, así de fácil. Mira, qué bien, pues mira, ya sé, una palabra más que sé. Gracias. Cuéntanos, Xavi. Y la segunda sentencia que os traigo hoy para que le deis dos vueltas, que creo que es esperanzadora también, es una sentencia. Todos sabemos esta polémica que ha habido en días pasados sobre, por ejemplo, este fotógrafo que ganó un concurso fotográfico con una imagen generada por IA. Por todas estas, digamos, documentos y todas estas funciones tan chulas que tiene la IA. Pero digamos que la justicia está otra vez, la del Imperio Romano, estadounidense, no se había pronunciado. Bien, pues un juez federal de Virginia ha rechazado de pleno cualquier patente o invento o producto que hagan las IAs. Había una IA llamada Davus, cuya función era hacer prototipos, ¿vale? Prototipos de luces de emergencia y de, contenedores para bebidas. Hacía eso, ¿vale? Igual que la puedes poner, pues yo qué sé, hacer tenedores, ¿vale? Pero el caso es que todas las patentes de todos los prototipos que presentaba la IA han sido todas denegadas. Todas denegadas por provenir de una máquina. Es decir, que el sistema o el registro de patentes estadounidense... ¿Y por qué es importante el registro de patentes estadounidense? Mira, pues lo diré por qué. Porque si tú registras una patente en Estados Unidos está protegida mundialmente. Mientras que si la registras en Calasparra o en Andorra, no está protegida lo más que en este pueblo. Y tú tienes que, si quieres que tu invento esté protegido, protegerlo, como mínimo, en la Unión Europea y, al ser posible, en la Oficina de Marcas de Estados Unidos, ¿vale? Para que tengas una cobertura global. Entonces, ¿qué pasa? Que un juez federal ya... Bueno, pero permíteme, yo creo que te vas a una oficina de marcas y dices, no, mira, yo quiero este patente para Andorra, Europa y Asia. Debe haber esta posibilidad, ¿no? No lo sé porque nunca he patentado nada, pero está claro que digamos que la oficina de patentes estadounidense es el top. Es el top. Es decir, si tú la tienes protegida allí, es como más no se puede aspirar, ¿no? Como donde hay los códigos switch. No lo sé. Bueno, si hay algún inventor entre nuestros oyentes, pues otra información que os pido, por favor, colgárnosla y nos lo decís si tenéis más conocimiento. Yo no lo tengo. Pero lo que sí que está claro es que la oficina de patentes norteamericana es muy importante y es muy importante esta patente. ¿Por qué? Porque este señor, este juez federal, y todos recordáis que la justicia norteamericana, lo hemos visto en todas las series, en todas las películas, siempre se basan en sentencias anteriores. Para decir, no, oye, que aquí se falló esto, ahora no me puedes fallar algo diferente, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando un juez se arriesga a hacer una primera sentencia, abre un camino legal que luego es muy difícil de deshacer, por así decirlo, de que otro juez le lleve la contraria. Entonces, claro, de que un juez ya determine que todo lo que inventa la IA no puede ser patentado, que un humano tiene que estar detrás y rehacer, como así decirlo, todo el trabajo. Nada vale de que, como esto de decir a la IA... Oye, pues hazme un documento de 2000 palabras hablando sobre tal. Venga, pum, lo presento. No, pues tiene que haber el humano detrás. Pues es importante. ¿Por qué? Porque yo pienso que dentro de todo ese pesimismo, ¿no?, que hemos hablado en las últimas semanas sobre la IA y todo lo que nos iba a hacer, es bueno que la justicia se posicione y no equipare las capacidades de la IA, sus invenciones y lo que puede hacer al nivel del valor de lo que hacemos los humanos. Con lo cual, aunque práctico pueda llegar a ser, o esos prototipos incluso llega a ser funcional, obligará a que un humano tenga que rehacer todo ese trabajo desde el principio y presentarlo como idea suya y respaldarlo, que es lo importante, que haya una persona y no una máquina detrás de ese invento. Xavi, ahora vas a alucinar. Amigos y amigas, esto lo comentamos y si nos vais siguiendo durante tantos años os recordará, os resonará, os acordaréis. Buscad si no la carpeta de vuestra memoria. ¿Tú recuerdas que unos 5 años aproximadamente antes del famoso confinamiento, que ya hablábamos de las inteligencias artificiales? Y en aquel momento reconozco que muchas personas no acababan de entender nada, pero se explicaba muy bien. 5 años antes del confinamiento hablábamos de que quizás en un futuro
Y ahora que hablabas de jueces, me has hecho recordar las inteligencias artificiales, que ya hablábamos de que podían ser autónomas, formarían parte de los juzgados. Mira lo que acaba de decir hace pocas horas el ministro polaco de Justicia, Zbigniew Ziobro. Ha dicho ius ex silico, es decir, la inteligencia artificial al servicio de la justicia. Polonia ya ha hecho una propuesta de uso de inteligencias artificiales para emitir sentencias. El ministro de Justicia en este sentido ha asegurado que la IA ayudará a automatizar tareas y defiende que hará más fácil el trabajo de los jueces. ¿Qué te parece, Xavi? Parece que como herramienta puede sintetizar un caso, puede hacer toda la documentación previa, puede hacer el trabajo de ese personal administrativo que desgraciadamente además se encuentra ahora sobresaturado en muchos países y entre ellos España y que están, digamos, reclamando mejores condiciones salariales. La IA tendrá capacidad para gestionar todo ese tipo de papeleo, pero en dos condiciones. Una, tener en cuenta eso que se presentaba en la carta que hablábamos famosa de Elon Musk y los otros 1000 firmantes, de decir, ojo, porque la IA si controla esa información le va a presentar al juez solo lo que a ella le convenga presentarle. Y B, eso no tendría que reemplazar el derecho a ser representado por un abogado humano en un juicio y hacer las alegaciones pertinentes de las dos partes, porque la IA, lo que yo pienso que jamás podremos enseñarle, puesto que creo que más del 50% de la población carece de ello, es empatía. Así que teniendo, en mi opinión, casi la mitad de la población mundial que no tiene empatía para el resto de sus congéneres, dudo mucho que sepamos trasladárselo a una máquina. Pienso que la empatía es una de las habilidades fundamentales que se necesitan para ser juez. No sé si es una habilidad que se les solicita cuando hacen sus carreras de derecho y acceden a su cargo, pero ser empático o no empático, mejor dicho, siendo juez, yo creo que no los convierte en buenos jueces. Pues mira que ha dicho el ministro de Justicia, ya lo diremos bien, el ministro de Justicia de Polonia, el señor Ziobro, ha dicho que acelerará y simplificará los trámites judiciales, pero además que proporcionará la garantía de un juicio justo. Este hombre o se ha documentado mucho, o sabe mucho, o ya tiene en el programa la IA adecuada, o qué hay aquí. Pues que las IA ya pretenden entrar en la justicia cuando veamos que sea normal empezar a arrinconar a los terrestres y a los humanos, Xavi. Una falacia. Me parece totalmente una cosa que si el hombre se la piensa dos veces no la dice. Un valor totalmente abstracto como es la justicia, trasladarlo a una máquina por programación, ¿cómo? ¿Cómo trasladas el concepto de cómo defines la belleza? ¿Cómo defines la verdad? Son cosas que, nosotros como humanos ya llevamos eones persiguiendo definición a esas palabras, donde se han escrito ríos y ríos de tinta de filósofos renombradísimos postulando qué es o qué no es esos conceptos. Xavi, otro dato, es que esto va como una locomotora, ¿eh? Esto salía publicado hace nada, mira, en este momento, hace un minuto, en la agencia de noticias AFP, en Bogotá, un juez de Colombia resuelve un caso sobre el derecho a la salud de un niño autista con ayuda del robot ChatGPT, siendo la primera sentencia en redactarse a partir de la inteligencia artificial en Colombia. Xavi, que han venido para quedarse, creo yo. Hombre, eso desde luego, no tengamos ninguna duda. Otra cosa que, como siempre vengo diciendo, es una herramienta. A ver qué uso se le da. La cuestión es de si ese ChatGPT le damos la consideración de un señor súper sabio y que lo sabe todo, o sola es como la portera del edificio que no hace más que contar cosas lo que oye y distorsionadas. ¿Qué valor le damos ahora mismo a lo que le puede haber dicho ChatGPT a ese juez? ¿Qué valor tiene? ¿Qué estudios tiene ChatGPT? ¿Qué trayectoria? Bueno, si sacas un real decreto de que autorizas a que entren dentro de la justicia, ni senados, ni parlamentos, ni voluntad popular. Ahí lo dejamos. Xavi, se nos ha ido el tiempo. Caray, qué interesantes estos temas, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí, pero voluntad popular no la has descartado y no se puede descartar. Sí, pues la voluntad popular en estos tiempos es una y la dirección política me parece que es otra. Hemos perdido la capacidad de ejercerla. Hay que reaprender a ejercer esa voluntad. Un abrazo para todos, sé que el tiempo se nos ha acabado, espero que os hayáis disfrutado del programa, compañeros, y nos vemos próximamente. Gracias, Xavi, como siempre. Y amigos y amigas, de lo dicho aquí, que cada uno saque sus propias conclusiones.
Se nos ha acabado el tiempo y no hemos podido seguir con la pregunta que me has hecho de las IAs en la justicia. Siempre digo lo mismo, una IA no se puede corromper, es decir, no prevarica, no le puedes regalar un Rolex para que falle a tu favor, pero hay que entender que la justicia es algo más, es decir, la justicia, y si alguna vez habéis necesitado los servicios de un abogado para cualquier motivo, yo trabajo estrechamente con alguno de ellos en casos que tienen que ver con temas tecnológicos. Las circunstancias lo son todo, las motivaciones de las personas para hacer una cosa u otra, lo que llamamos los atenuantes, son cosas a tener en cuenta. Entonces, claro, ¿cómo va a tener una IA todo eso en cuenta? Porque si se ciñe solo a los hechos y a los datos, una persona puede ser o muy culpable o muy inocente, cuando es todo lo contrario, porque es la intencionalidad. Y cuando una persona intenta hacer algo mucho daño a otra persona, no lo consigue. Por hechos no le ha hecho nada, pero ¿y esa intención? Acordaos de la película de Minority Report. La intención no era todo. Allí te encerraban cuando tenías la intención aunque no hubieras cometido el crimen. La IA creo que todavía le faltan unos cuantos minutos de cocción para poder sustituir a nuestros jueces. Más que nada sustituirlos, que nosotros aceptemos sus sentencias. Porque hay temas muy polémicos donde no aceptaremos nunca que una máquina sea la que nos juzgue. Es siempre esa decisión que digo yo. ¿Subiríais a un avión pilotado por una IA o por un piloto? ¿En quién confiáis más? Te propongo un camino que recorrer juntos, un peregrinaje por todos aquellos templos relacionados con Reiki, un viaje donde descubrir los secretos que nadie te enseñó, donde sentir la tradición, el linaje, la fuerza y la raíz del auténtico Reiki japonés. Son 17 los años que me preceden como investigador en el país del sol naciente. Y en este, mi 14º viaje, quiero proponerte que me acompañes para iniciar un camino de crecimiento, expansión y de conocimiento. Conoce lo que nunca se dijo o llegó a Occidente. Japón 2023 será un viaje para crecer. Cada uno tendrá su opinión, seguro que sí. Pensar en ello, compañeros.